Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este domingo en particular, porque es día del Señor. Vamos a orar para seguir permitiendo que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón a través de este mensaje. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, pedimos tu dirección, Señor, como cada día, como cada momento que vamos a tu palabra, y hoy no es diferente. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos use y prepare mente y corazón nuestro para escuchar tu voz. Ayuda a quien habla y bendice a quien lo recibe, para que dé fruto, Señor, de gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Misión Jesucristo. Ya estamos marchando, gracias a Dios, camino en camino, vez tras vez en la Escritura. Dice la palabra de Dios allí que esto está precioso. Y el mensaje de hoy es: obedezcamos al Padre. Y seguimos con este acróstico: Chiyoy o Okchei. No sé pronunciarlo muy bien, pero la idea es que es de Jesús. Esta semana, al estar leyendo el libro La Misión Jesucristo, reflexionamos, ¿se acuerdan de la divinidad del Señor Jesús? Él es uno con el Padre. Cada día abordamos uno de los temas en los que descubrimos que Él siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Y los temas fueron, si vamos a recordar un poquito acerca de esto, de la Trinidad, Cristo antes de la encarnación, Cristo el Creador, Cristo en los días, ¿se acuerdan?, de Noé, Cristo la culminación del plan que Dios tenía en el plan de salvación, y Cristo el gran yo soy. Cristo mayor que el sábado. La conclusión es que obedecer al Señor es lo mismo que obedecer al Padre, ¿sí? Así que este es el desafío. Obedezcamos al Padre. Obedezcamos a Papá. En esto dice la palabra de Dios: es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso lo dice Juan, capítulo 15. Y en el versículo 5 al final dice: porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos, hermanos, agradar a Dios con nuestra propia vida, como insisten muchos. No podemos, definitivamente no. Es un lugar común en los discursos cristianos decir: debemos agradar a Dios, como si se tratara de un dios griego o un dios azteca al que tenemos que ofrecerle sacrificios para que esté contento. No hay nada, hermanos, no hay nada que podamos hacer que satisfaga sus demandas de santidad. Siempre vamos a quedarnos cortos y en deuda. Sin embargo, la palabra es muy clara al decirnos que hay una cosa que Dios quiere y en la cual debemos ser obedientes. Y quiero que vayamos a la Escritura, que reflexionemos en ella. Allá, en Marcos capítulo 13 en adelante. Marcos 7, versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A simple vista, al estar leyendo esta escritura, a simple vista el pasaje nos dice lo siguiente. Chequen nada más, por favor. Existe un solo camino a Dios, es lo que nos dice la palabra de Dios.
y se trata de algo exclusivo diseñado por Dios. No hay muchos caminos. Nadie puede crear o inventar su propio camino. No hay diferentes clases de caminos, sino solo uno, con una puerta muy bien definida. Cristo es la puerta. Creer en Él es el camino. El ser humano no puede hacer ancho ese camino, por más que lo intente, estableciendo sus propias condiciones y reglas. No importa, mis hermanos, cuán sincera sea una persona, con todo y su sinceridad, se va a quedar afuera si no sigue el único camino trazado por Dios. Existe otro camino, tan ancho como los gustos, ideas, pensamientos, filosofías y religiones humanas, pero ese camino no lleva al ser humano a Dios, sino a la perdición. Por supuesto que hay otros caminos, pero esto no nos llevan a Dios, que nos quede claro. No nos llevan ni a la salvación. Este es justamente el problema de la humanidad actualmente. Hay tantos caminos, pero todos llevan a la perdición. Existen promotores del camino. Ese camino espacioso, de la puerta ancha, que se autodenominan profetas sin tener un genuino llamamiento de Dios. Predican evangelios, claro, falsos, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio light, el humanismo, el tú puedes, decláralo, manda su ofrenda, pare de sufrir, reciba la unción de fulano de tal, construyamos muros de protección, hagamos guerra espiritual y no sé qué otras barbaridades más. Se trata de la comezón de oír de la que profetizó Pablo ya en 2 Timoteo. Se trata de gustos e ideas personales que no concuerdan con la palabra de Dios. La característica esencial de esos falsos profetas es que quitan y no dan. Las ovejas dan lana. Estos la piden y la quitan a las ovejas. Por eso el Señor les llama, ¿se acuerdan? Lobos. Debemos evaluar esas doctrinas e ideas a la luz de esta ley. Por los frutos se conoce el árbol, dice la palabra. ¿Qué frutos? Bueno, pues el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto tiene que ver con carácter, tiene que ver con la forma de ser y estilo de vida. Hablemos del fruto de la justicia, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Justicia tiene que ver con buen comportamiento, ética moral, bondad y el fruto de la seguridad. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice la palabra, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, lo dice Santiago. Y eso tiene que ver con una vida llena de confianza, hermanos, y esperanza en Dios. En resumen, los verdaderos seguidores de Dios son gente buena, que vive de su trabajo, esfuerzo, dedicación y tienen vidas y familias. No perfectas, pero sí sanas y honorables. No todos los que hablan de Dios, predican su palabra y realizan señales son verdaderos discípulos. Si aplicamos esto en nuestro tiempo, podemos decirlo de esta manera. Algunos que se dicen cristianos se sorprenderán en el juicio al ser rechazados por el Señor. Incluso algunos autores de grandes libros religiosos, algunos que salen en la televisión, algunos líderes de mega congregaciones, algunos youtuberos, incluso algunos que se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, salmistas, van a ser desconocidos por el Señor. Notemos una cosa interesante. El texto no habla de gente con cuernos y cola. No habla de borrachos, drogadictos y maleantes. El texto habla de personas que argumentarán haber hecho cosas por el reino. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiero que notemos que sus argumentos son aparentemente poderosos. Exorcismos, milagros, bueno, grandes cosas. Evidentemente se trata de cuestiones sensacionalistas. Creo que si de verdad hubieran sido discípulos, sus argumentos hubieran sido distintos. Señor, fuimos buenos hijos, buenos padres, fuimos buenos esposos, perdonamos a los que nos ofendieron, fuimos honestos, transparentes en nuestros negocios, o mejor aún, tal vez pudieron decir, Señor, ciertamente fuimos pecadores y te fallamos muchas veces, pero creímos en ti, te amamos, tratamos de obedecerte,
compartimos con otros tu evangelio. Fuimos malos, pero nos abandonamos a tu gracia. Muchísimo mejor, ¿no? Tal vez debieron contestar así. O tal vez, Señor, tienes razón, no merecemos tu salvación. Todo lo que merecemos es latigazos, condenación. Adelante. Evidentemente se trata del juicio final en donde no hay nada, no hay marcha atrás. Pero una respuesta como la última tal vez hubiera sido escuchada. Pero no, ellos estaban muy interesados en proclamar sus hazañas, en demostrar su autoridad sobre los espíritus y las circunstancias. Perdón, pero me recuerdan tanto a gente que conozco. Lo triste es que la respuesta del Señor es esta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se trata de un pasaje con un mensaje, sí, severo, pero también muy importante, por favor, que nos presenta la clave que debemos entender. La clave es sencilla de identificar y está en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si interpretáramos que hacer la voluntad del Padre significa vivir una vida perfecta, tendríamos que decir que nadie se será salvo. Pero si lo relacionamos con otros pasajes en donde se nos habla del tema, podemos entender la enseñanza. El Señor en el Evangelio de Juan, cuando le preguntaron por su familia, respondió lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Se acuerdan? Mateo 12. Pablo habló de la obediencia a la fe, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, dice Romanos. Pablo además dice algo muy importante: la obediencia da gloria a Dios. Pues por la experiencia, dice la Escritura, de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Según los Corintios. Y para entender mejor todo esto, vayamos al texto del principio de este sermón. En esto dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. ¿Podemos entender la enseñanza, hermanos? Es la voluntad de Dios que seamos discípulos de Cristo y llevemos mucho fruto. Dicho de otro modo, que creamos en Cristo y que el que seamos de la familia de la fe le da gloria a Dios. Así que respecto a todo lo que hemos aprendido en la semana, cabe concluir con lo siguiente. Obedecer al Padre, mis hermanos, significa entrar por la puerta estrecha. Ya hemos hablado en el Sermón de la Montaña acerca de esto. Que sea estrecha no significa que sea débil o difícil. Todos caben, significa que no podemos modificarla. No podemos hacer otras puertas, no podemos inventar nuestra propia llave, no podemos hacerlo a nuestra manera, ni a la manera que nos dijo el sacerdote fulano, ni el profeta perengano, ni el pastor sutano. Si vamos a entrar, ha de ser como el Señor lo dijo, por la fe en Cristo, solamente. También, obedecer al Padre significa andar por el camino angosto. No solamente la puerta, sino por el camino angosto. Caminante, si hay camino. Cristo nos hizo el camino al andar por la tierra. No existe otro camino al Padre. No existe otro camino a la eternidad que no sea el que el Señor nos abrió con su muerte en la cruz. Si alguien dice que hay otros caminos, que cada uno tiene su propio camino, que debemos respetar el camino de otros, seguramente se refiere al camino espacioso al que entraron todos por la puerta ancha. Pero el camino a Dios es uno solo. Su nombre, Jesús. De igual manera, obedecer al Padre también significa rechazar otras puertas y caminos. Rechazarlas. La puerta ancha, el camino espacioso, sí nos llevan a algún lado, a la perdición. Por eso es tan importante distinguir la diferencia y escoger correctamente. Y también es importante informar a otros de la importancia de escoger bien.
El mundo en que vivimos hasta el día de hoy exalta la tolerancia, la paz entre los hombres y la igualdad y ha creado una nueva religión. ¿Cuál es esa? El dogma principal de esta nueva religión dice así: todos tienen la razón. El inciso A dice: cada uno tiene su propia verdad. El inciso B dice: ve por el camino que quieras con tal que no molestes a los demás. El inciso C de ese postulado: la paz radica en tolerar a todos y no ser radicales. Y otro peligroso, el inciso D dice: a los que creen en un solo camino a la verdad y una sola verdad, hay que darles cuello. Rechazan a los que somos radicales y se vuelven intolerantes, convirtiendo su idea de tolerancia en una religión intolerante. ¿Se han dado cuenta de eso? Los cristianos respetamos a todos, no nos confundamos y defendemos el derecho de todos de creer lo que quieran, aun cuando sean ideas absurdas o perversas. Pero no podríamos dejar de predicar que hay un solo camino. Eso no lo podemos hacer a un lado. Cristo, una sola verdad. Cristo, una sola puerta a la vida. Cristo. No podemos hacernos de lado con esto. También, obedecer al Padre significa dar frutos. Ahí está el desafío. Digámoslos con claridad y brevedad. Un manzano da manzanas. ¿Estamos de acuerdo? Un naranjo da naranjos. Un mango da mangos. ¿Y un cristiano? Un cristiano vive en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, seguridad, fructificando, dando luz. Espiritualmente hablando, ¿qué damos a luz? Los nuevos cristianos, en base al fruto del Espíritu Santo. Por consiguiente, obedecer al Padre significa creer en el Cristo. Un adolescente español, miembro de una familia muy pobre buscando mejores horizontes, se enroló en un circo que pasó por su pueblo. Aprendió el arte del malabarismo de un anciano, que finalmente murió y le dejó el trabajo. Resultó ser muy bueno este muchacho, así que fue escalando en circos cada vez más prestigiosos. Viajó para acá a América y se convirtió en el malabarista más famoso de su tiempo. Después de más de 38 años de éxitos, decidió retirarse y regresar a su patria, a España. No había visto a su familia y quería sorprenderlos con algún regalo para su anciana madre. En esos días se había descubierto un diamante tan grande que se le nombró el diamante manzana. El malabarista español decidió comprarlo. Aunque le costó todos sus ahorros, se embarcó rumbo a su patria en un viaje de varias semanas cruzando el mar. Mientras todos se aburrían en la cubierta del barco, un niño intentaba hacer, también malabares con 3 manzanas. El español lo miró y decidió sorprenderlo. Le pidió que consiguiera 3 manzanas más, después otras 2, y al cabo de unos minutos toda la gente le rodeaba, aplaudiéndole sus tremendos malabares. El aplauso, le picó el ego y pidió que le esperaran mientras regresaba de su camarote. Al regresar, les enseñó el diamante manzana. Algunos habían leído sobre aquella extraordinaria joya, otros no, pero pronto la noticia fue reconocida por todos. El malabarista español jugaba con el diamante, con las manzanas de ese pequeño. Después de hacer múltiples actos de circenses, pidió a todos que lo siguieran a la proa del barco. Se subió en lo más alto del barandal y con gran temeridad lanzó el diamante al viento. La gente dejó de respirar hasta que vieron que el diamante caía en la mano del valiente cirquero. Recordemos que era el más grande malabarista del mundo. Sus manos eran muy seguras. Y lo hizo varias veces ante el asombro del nerviosismo y el aplauso de la gente. El pequeño que le había prestado las manzanas se acercó hasta la proa y le dijo: «Señor malabarista, por favor, no aviente más su diamante, ya no lo haga». El hombre se sonrió, acarició la cabecita del niño y dijo con una gran seguridad: «Lanzaré mi diamante una vez más». Esta vez lo lanzó con más fuerza. El diamante subió más alto y subió y subió, y mientras bajaba una brisa del viento, un movimiento inoportuno del barco, un descuido, un latido del corazón acelerado, y del diamante no cayó en la mano del malabarista, sino en un costado. Rebotó y una vez y otra vez, y finalmente cayó al fondo del mar. El malabarista español, a ver sus manos vacías, se lanzó tras él.
no con esperanza de encontrarlo, eso era imposible, sino con la intención de quitarse la vida, pues había perdido todo lo que tenía. El diamante nunca ha sido encontrado de nuevo, ni el cuerpo de aquel hombre temerario. Miren, nuestra vida vale mucho más que un diamante. Y cada vez que vivimos sin obedecerle al Padre, creyendo en el Cristo de Dios, estamos lanzando nuestra vida, mis hermanos, al viento, con la posibilidad de que no la podamos conservar. No avientes tu vida al viento. Obedezcamos al Padre creyendo en su Hijo, el Cristo, el ungido, el Mesías. Por favor, no estés jugando con tu vida. No estés aventando a un día así a la vida, al abismo de este mundo, a las ideas que este mundo. No las avientes a cualquier predicador, no las avientes ante nadie. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Sus manos son seguras y quiere recibirte. A pesar que tú la avientes por cualquier lado, Él sigue esperando en sus manos tu propia vida. ¿Por qué no te rindes a Dios? Le entregas por completo su vida a nadie más, porque los demás, sus manos, son débiles, son frágiles y aparentarán ser fuertes. No lo son. Al final de cuentas, si no le entregas tu vida a las manos de Jesús, caerás en el abismo. Y Dios no quiere eso. Entrégate a Jesús en sus preciosas manos, las manos de Jesús. Amado Dios, perdónanos si alguna vez en nuestra vida aventábamos nuestras vidas por nuestra existencia, por cualquier mensaje, idea, filosofía, vicio, adicción, lo que sea, Señor. Y aventábamos nuestra vida por ese rumbo. Una puerta amplia y un camino amplísimo, Señor. Que lo único que recogimos fue dolor, desesperanza y vacío. Pero al entrar por la puerta angosta, al conocer a Jesús y estar caminando por el camino estrecho, hemos aprendido que en tus manos vale la pena vivir. Vale la pena vivir, Señor. Tú nos has dado vida y vida en abundancia, vida presente y vida futura, allá contigo. Si en este momento alguien considera que su vida la ha soltado a filosofías, a ideas, a adicciones, a otras cosas, Señor, pero no a tu Jesucristo, que le quede entendido que el camino y la verdad y la vida eres tú, Señor Jesús, y que eres el único que la humanidad debe buscar para encontrar en ti esperanza y vida eterna. Si en este momento hay alguien que quiere ya no jugar con la vida, con su vida misma y con su esperanza de vida eterna, que venga a ti, Señor Jesús, y haz tu obra. Si hay alguien, entregue su vida a Jesús y descanse en sus preciosos brazos, en sus preciosas manos, en su vida misma. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en entrar por la puerta angosta, a obedecerte a entrar por el camino espacioso, a obedecerte a escuchar tu palabra día tras día, a obedecerte a dar fruto que glorifique tu nombre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Un apapacho.